La dirección de una agrupación musical es mucho más que simplemente marcar el ritmo. Requiere habilidades excepcionales de liderazgo para poder guiar a un grupo de músicos diversos hacia una interpretación memorable. En esta entrevista exploraremos los principios fundamentales del liderazgo a través de la lente única de la dirección artística y descubriremos cómo estas lecciones se pueden aplicar en otros ámbitos profesionales. Hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por Rafael Agulló, un líder reconocido en el mundo de la música clásica y un maestro en el arte de dirigir agrupaciones musicales hacia la excelencia. Bueno, yo me conozco de sobra el currículum de Rafael Agulló, pero lo tengo aquí y por si acaso, pues voy leyendo un poco también. Entonces, Rafael Agulló es actualmente el subdirector de la Banda Municipal de Barcelona, una de las bandas profesionales más prestigiosas de nuestro país, pero además es también el director de la Escuela y de la Banda de Música Municipal de Silleda, donde gestiona un proyecto pedagógico que sirve como modelo para la mayoría de las asociaciones musicales de Galicia. Como formador en su especialidad, organiza encuentros para jóvenes músicos en Portugal, es profesor de dirección en la Escuela Juventudes Musicales de la Banda Albaida en Valencia y en la Academia Europea de Dirección de Banda de Portugal. Además, ha colaborado como director con diferentes formaciones profesionales, tanto en nuestro país como en el extranjero. Con una carrera de más de 20 años como director, Rafa Agulló ha sido aclamado por su habilidad para inspirar tanto a músicos como a audiencia por igual. ¿Qué tal está, Rafa? Pues muy bien, y después de esta fantástica presentación que acabas de hacer de mí, mucho mejor. Es decir, he crecido casi como 3 o 4 centímetros para arriba. La verdad que un poquito cansado, todo hay que decirlo, pero contento de estarlo porque al final lo estoy de trabajar en aquello que me gusta y como se suele decir, sarna con gusto pues no pica. Así que eso, cansado, pero muy contento. Vale, pues si te parece bien, vamos a entrar en materia. Empiezo preguntándote, ¿cómo defines el liderazgo en el contexto de dirigir una agrupación musical? Bueno, pues yo creo que el liderazgo, independientemente de si es en un contexto musical o en otro contexto, es decir, al final está bañado o alimentado de cosas tan importantes bajo mi punto de vista, como son pues la honestidad, ¿no? La responsabilidad, el ser una persona íntegra, ¿no? Comunicativa, pasional, fuertemente emocional, ¿no? Porque tienes que lidiar con situaciones en las que emocionalmente no te puedes venir abajo, tienes que ser muy entregado, ¿no? Muy organizado, creativo. La figura esa del líder autoritario que veíamos antaño, sobre todo encima de los podiums de las principales orquestas mundiales. Estoy hablando pues de mitades del siglo XX, ¿no? Cuando veíamos esos vídeos de, no voy a citar nombres, ¿no? Pero de grandes agrupaciones como Chicago Symphony, Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de Berlín o esta Filarmónica de Viena, ha pasado afortunadamente al olvido y hoy en día pues vivimos en unos tiempos mucho más saludables para todos, en los que el director pues una persona que inspira, ¿no? Que ayuda, que coopera con sus músicos y no es esa figura endiosada a la que casi que ni se le podía mirar, ¿no? Así que afortunado de que las cosas hayan cambiado porque hoy en día pues yo soy el que está ahí, es decir, y va en contra de mis principios, pues toda esa disciplina entendida desde el punto de vista negativo. Más allá de que tú que me conoces muy bien, para mí la disciplina es algo básico en mi trabajo, pero entendido desde el punto de vista positivo. Yo desde pequeñitos intento hacerles entender a mis alumnos de que si todos nos comportamos como nos tenemos que comportar, hacemos las cosas como tenemos que hacer, todo es mucho más divertido, todo es mucho más placentero, todo fluye más, es más dinámico y al final disfrutas mucho más de lo que estás haciendo. Bueno, pues ya sí, casi me ha soltado un poco me ha roto la segunda pregunta, que era, pues, ¿cuáles son las habilidades clave del liderazgo para un director en una agrupación musical? Entonces, si quieres así enumerarlas otra vez, te dejo un poco por encima.
Al final, si quieres te explico un poquito, ¿no? La honestidad yo creo que es clave. Cuando tú subes encima de la tarima e intentas vender algo que no eres, el músico en el segundo 10 lo percibe. Entonces uno tiene que ser natural, crear su propio producto, su propia personalidad, con la idiosincrasia que su propia naturaleza le ha dado. Y no intentar imitar o nutrirse de ciertas cosas que a otras personas les funcionan porque son esas personas, pero que seguramente, es decir, en este caso, a ti no lo hagan. Yo como formador de directores estoy muy cansado de ver ese tipo de situaciones, ¿no? De alumnos que al final intentan imitar con un gesto a ti o intentan imitar algún gesto de algunos de los grandes, ¿no? Y al final ves que esos gestos están vacíos, no tienen ningún tipo de fundamento, ningún tipo de pilar sobre el que sustentarse, ¿no? Y no funcionan. A veces es mucho mejor dejarse de gestos tan acrobáticos y decirle al músico lo que quieres con una mirada sincera, porque es mucho más efectivo. Comunicativo hay que serlo. Evidentemente, yo soy una persona en mi vida privada muy introvertido, pero cuando empecé en esto de la dirección, una de las cosas que me dijo mi profesor, una persona a la que idolatro desde que tenía 9, 10 años, y para mí, pues mi principal fuente de inspiración en esta carrera es que los directores nos tenemos que dejar la vergüenza en el cajón de la mesita de noche, ¿no? Y es algo muy importante que a mí personalmente me costó mucho, pero que vi que era necesario el hecho de esforzarme si quería dedicarme a esto. Pasional, evidentemente, es decir, si no vives al 200% lo que estás haciendo, no vas a obtener ese feedback que tú pretendes que sea al 100%. Tú tienes que dar siempre el doble, es decir, para recibir la mitad de lo que tú das. Con lo cual, pues eso también tiene un desgaste, es decir, a todos los niveles muy grande. El hecho de ser el líder de un grupo implica de que te hagas viejo a marchas forzadas, ¿no? Y yo muchas veces, es verdad, lo veo con mis profesores, ¿no? Es decir, con los profesores que he tenido a lo largo de mi carrera, ¿no? Que ves que es gente, claro, tiene un bagaje intelectual muy grande, ¿no? Pero que físicamente, más allá de no haberse dedicado a algo en el que el físico ha sido determinante para su carrera, son gente que está envejecida, ¿no? Sobre todo a nivel físico, porque el hecho de ser un líder implica un desgaste muy grande, es decir, por todo lo que tienes que poner encima de la mesa para que las cosas funcionen. Como te decía antes, para mí un líder tiene que ser fuertemente emocional, ¿no? Es decir, para lidiar con ciertas situaciones que quizás, pues eso, no te esperas en ciertos momentos y que tienes que filtrar, analizar e intentar, pues, ponerles la solución menos drástica y ecuánime para todo el grupo en el que trabajas. ¿A qué me refiero? Pues por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? Yo, mi principal trabajo, es decir, como bien decías antes, es ser el director de la escuela y la banda municipal de música de Silleda. Y es una formación amateur. Nosotros ensayamos en la formación senior, porque hay desde formaciones de niños de 9, 10, 11 años, otra formación de niños de 13, 14, 15 y empiezan a venir a la formación senior cuando tienen pues 13, 14, 15 años, pero están trabajando junto con gente que a lo mejor tiene 50, 55, ¿no? Y esa gente al final ya tiene sus problemas, es decir, que afectan de forma directa a la hora de afrontar un ensayo de una forma u otra. Y tú todo eso emocionalmente tienes que ir gestionándolo para que al final todos esos problemas queden de lado y el músico pueda centrarse en lo que realmente se tiene que centrar, que es en disfrutar haciendo música y sacando los proyectos adelante. Responsable. Evidentemente, si pretendemos que nuestros músicos lo sean, en este caso nuestro equipo, nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿no? Tienes que ser una persona íntegra, para mí es
junto con la honestidad, es algo que creo que no es negociable cuando estás al frente de un grupo. Estratega, como bien decía antes, tienes que saber tocar las teclas en el sitio oportuno y en el momento adecuado, es decir, para que todo funcione de la forma que tú tenías prevista y tener la capacidad también de improvisación para, si no es así, es decir, poder reestructurar todo aquello que tenías planeado y encauzarlo por el momento o por el camino que en ese momento, es decir, crees que es el más adecuado. Tienes que ser un entregado. De ahí ese desgaste que comentaba antes, que veo en mis profesores, porque realmente es algo que aprendí mucho de ellos. Hay que trabajar mucho. Es decir, tenemos que intentar, pues eso, como líderes, dar el 100%, es decir, para que, o el 200%, como decía antes, para que ese feedback sea el feedback que esperamos. Sin lugar a dudas, y hoy en día por lo que respecta a mi persona, es decir, de que al final llevo la dirección artística y pedagógica de la Banda Escuela de Música Municipal de Silleda. Estoy de director adjunto en la Banda Municipal de Barcelona, de profesor principal en la Academia Europea de Dirección en Portugal, de profesor adjunto en la Academia de Dirección de la Escuela de la Vall d'Albaida. Si no eres organizado, evidentemente, es decir, este tipo de vida no lo puedes llevar. Por eso me hace muchas gracias muchas veces, ¿no? Cuando te encuentras con alumnos que te dicen, es que se me olvidó, pero ¿qué tantas cosas tienes que se te puede olvidar? Con organización eso no pasa. Hay que, sobre todo con la gente joven, inculcar esos hábitos de anotar las cosas, programarse, organizarse, tener una agenda, que creo que es un valor que hoy en día, desgraciadamente, se está dejando de lado, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Y por último, como comentaba antes, tenemos que ser creativos y sobre todo cuando estás al frente o eres el líder de un grupo que está creando algo artístico, ¿no? Es decir, bien sea pues un director de cine, un director de escena de una obra teatral, un director de música, tenemos que ser tremendísimamente creativos para sacar a la luz proyectos ambiciosos que a los músicos o en este caso actores, bailarines y demás, les apetezca llevar a cabo, es decir, para seguir, pues eso, trabajando en aquello que están llevando a cabo, sea la disciplina que sea. Muy buena respuesta, muy completa. Me ha gustado mucho, la verdad, ¿eh? Vale, una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho conocer la respuesta porque es algo que veo mucho en mi entorno. Obviamente lo he vivido personalmente, pero ahora lo veo más y me estoy fijando mucho más también en el tema del liderazgo, de cómo gestionar personas y todo eso. Y es el tema del el equipo heterogéneo. Claro, en Barcelona tú tienes un equipo relativamente homogéneo, porque al final es gente, músicos cualificados, profesionales, con características relativamente similares, pero es que en la banda de música de Silleda, como bien has dicho, pues tienes jóvenes músicos desde 13, 14 años, y hablo de la banda senior, quiero decir, lo que viene siendo la grande, hasta músicos mayores de 50 años que cada uno tendrá sus inquietudes, sus ideales, su trabajo, en el caso de los jóvenes, pues sus estudios, sus obligaciones. Entonces, ¿cómo haces para gestionar la cohesión y la colaboración entre estos músicos durante los ensayos y durante los conciertos? Pues mira, al final, bueno, primero que nada, quiero decir de que cada cosa tiene su cuestión interesante, es decir, que a mí me ayuda, es decir, a afrontar cada día con la motivación que lo afronto, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de dirigir una banda amateur, ¿no? Es decir, con la idiosincrasia y las características que pueda tener pues, la banda municipal de Silleda, que en este caso es la que estamos comentando, es tremendísimamente apasionante. Yo posiblemente, como no soy una persona tremendísimamente fusiva, quizás no lo hago ver de esa forma, ¿no? Pero es un trabajo súper difícil, pero al final también súper gratificante, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, tuvimos un ensayo de lectura
para un nuevo proyecto que tenemos ahí a medio corto plazo. Y te encuentras con que tienes gente de edad avanzada que tiene ciertas dificultades, ¿no? Pero gente de edad avanzada que tiene muchas cualidades musicales. Te encuentras gente con edad intermedia. Cuando estoy hablando de avanzado me estoy refiriendo a gente de 50 años, 55, ¿no? Gente de edad intermedia, de 25, 30, 35 años, algunos profesionales de la música, otros no tan profesionales, ¿vale? Pero que realmente tienen un buen nivel como instrumentistas, y otros muy profesionales también desde el punto de vista pues, social, pero quizás con más dificultades a la hora de leer una partitura, ¿no? Y después tienes el otro grupo, es decir, de gente de 14, 15, 16 años que han empezado a entrar a la agrupación, que evidentemente algunos de ellos tocan muy, muy bien, porque las generaciones de hoy vienen pisando muy fuerte, pero que no tienen esa madurez, ¿no? Es decir, que quizás a lo mejor tiene esa persona que no tiene a lo mejor tanto nivel, pero que el hecho de haber estado en la silla donde está sentado tanto tiempo le ha aportado pues ciertas nociones de lo que está haciendo que le ayudan pues a solucionar problemas de forma más rápida. Con esto que te quería comentar, que al final yo lo que pongo en práctica es intentar tratar a todos por igual. A ver si me explico. Intento al de 13 años no tratarlo como un mocoso, ni al de 55 años tratarlo como una persona mayor. Intentar buscar un lenguaje intermedio en el que tengan cabida todo ese gran espectro de edades, niveles y ambiciones que conforman una banda de música amateur. Y intento exigirles a todos exactamente lo mismo también. Habrá gente que lo consiga antes, habrá gente que lo consiga después, habrá gente que no lo consiga, pero para mí, y eso la gente que trabaja conmigo lo sabe, es decir, el hecho de intentarlo eh, ya supone que hayamos conseguido el objetivo, ¿vale? Entonces, yo creo que el secreto radica en eso, es decir, en hacer sentir a los pequeños mayores y a los mayores no tan mayores. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Y algo muy importante, hacerles ver el valor que tiene a la gente mayor tener gente joven en la agrupación y a la gente joven tener gente mayor. Eh, que se den cuenta de que como un buen equipo, es decir, unos aportan a los otros y viceversa. Eh, y creo que el secreto un poco está ahí, ¿no? Es decir, en buscar ese equilibrio, ¿no? Que te permita trabajar con un grupo tan heterogéneo, con ambiciones tan dispares y con niveles estratosféricamente, pues eso, tan lejanos unos de los otros, ¿no? Habrá proyectos en los que quizás ciertos músicos se sientan más identificados y otros en los que quizás se sientan menos. Y ahí también entra mucho en juego, es decir, esa programación que tú hilvanes anualmente para que todo ese amalgama de gente, de niveles, de caracteres, pues se sientan importantes. En algunos momentos, pues cierto sector de la agrupación se sentirá más importante y en otros momentos pues, se sentirá otro. ¿A qué me refiero? Pues si preparas un concurso de bandas, la gente profesional evidentemente tiene que dar un paso al frente y ponerse en primera fila. Si haces otro tipo de proyecto, pues quizás esa gente profesional, eh, no quiero decir que no sea tan necesaria, es decir, pero no tendrán que ponerse en esa primera línea de combate, es decir, como a lo mejor lo tienen que hacer en el proyecto que comentaba anteriormente, ¿no? Es difícil, pero finalmente apasionante, es decir, es de lo más gratificante que hay. Yo a mis alumnos les digo muchas veces que nos pasamos 20 años estudiando música y al final te das cuenta de que encima de una tarima hay ciertas cosas que son tremendísimamente más importantes, es decir, de que si el do sostenido es natural, es bemol, o si es forte o es piano.
Es decir, como es todo esto que estaba comentando. Bueno, pues ya hemos llegado al ecuador de la entrevista. Entonces ahora pues te voy a pedir que me comentes un par de experiencias, si te parece bien. Entonces, en primer lugar, pues si puedes compartir con nosotros un ejemplo específico en el que tuviste que tomar una decisión difícil durante un ensayo o una actuación y cómo manejaste esta situación. Bueno, pues me vienen a la cabeza muchas, ¿no? Es decir, algunas graciosas, otras un poco más serias. Te voy a contar una que me sucedió hace ya 6, 7 años. Estamos hablando de 2019, 2018, 2019. Yo estaba de profesor adjunto de mi profesor en unos cursos en Italia, en Spilimbergo concretamente, y eran unos cursos en los que había todas las especialidades instrumentales, ¿no? Durante la mañana se hacían clases con reconocidos profesores y por las tardes con todos los alumnos se conformaba una banda y se trabajaba un repertorio con el objetivo de al final de esa semana de curso pues hacer un concierto. Y paralelamente había un curso de formación de directores impulsado por la Federación Italiana de Bandas, en los que yo, y en este caso, pues mi profesor, que es el profesor principal, pues trabajábamos con ellos. Entonces, durante la mañana había clases teóricas con los alumnos y por la tarde, pues con la banda que se conformaba de todos los alumnos, pues hacíamos nuestras prácticas y demás, ¿no? Una tarde en la que el profesor principal se tuvo que marchar por una situación personal y yo me quedé al cargo como profesor adjunto, ¿no? Y estábamos trabajando, me vuelvo a repetir, la banda con la que estaba trabajando estaba conformada por los alumnos del curso, todos ellos futuros profesionales, y por los profesores. Y hubo un momento, es decir, en los que uno de los profesores, solista de la raya italiana, grandísimo trombonista, pues puso en entredicho todo aquello que yo estaba pidiéndole a los chavales y encima pues con unos modales muy impropios de ese trabajo, es decir, que hoy en día pues la gente que estamos al frente de estas agrupaciones intentamos llevar a cabo, ¿no? Que haya pues una cooperación educada, amable, respetuosa por ambas partes y demás. Y bueno, la verdad es que en esos momentos en los que te sucede algo que no te ha sucedido nunca y que piensas que nunca te va a suceder, porque vivimos pues, en un mundo mucho más civilizado, mucho más alejado de esas ideas y formas de trabajar arcaicas y dictatoriales de otros años, pues la verdad es que ¿no? En ese momento por la mente le pasan ideas, pero a la velocidad de un Fórmula 1, ¿no? ¿Qué es lo adecuado que haga aquí? Me pongo a su nivel, es decir, le contesto como él sea, pues diríamos, dirigido a mí, le entro en la discusión, es decir, a defender lo que yo creo que es y por qué es decir, poniendo en entredicho lo suyo y también me rebajo a su nivel, o realmente miro hacia otro lado, respiro 2 veces, vuelvo a respirar 2 veces más. Intento transmitir calma, serenidad, desasosiego y tranquilidad y sigo trabajando. Y al final, pues, más allá de que soy una persona que considero que tengo muy poca experiencia, ¿no? Porque al final la carrera del director es muy larga, ¿no? Pues opté por esa segunda opción, ¿no? De intentar no entrar al trapo, que creo que también es un poco lo que buscaba. Respirar hondo, darle poca importancia a lo que me había dicho y sobre todo cómo me lo había dicho. ¿Vale? Es decir, porque si me lo hubiera dicho de otra forma, pues quizás a lo mejor lo hubiera canalizado de otra forma. Incluso podríamos haber sacado de eso algo pedagógico y interesante para los alumnos, pero no le hice caso, continué con el ensayo y 3, 4 minutos después decidí pues hacer una pausa.
para que la gente pues tomara su aire, descansara, volviera a coger energías y yo evidentemente ya con los nervios un poco más relajados, pues poder hablar con esta persona. Hablé, intenté hacerle ver que lo que me había dicho no lo encontraba descabellado del todo, es decir, incluso podía valer, porque al final en esto de la música no todo es uno más uno, son dos, ¿vale? Que yo evidentemente lo pensaba de otra forma y por eso estaba haciéndolo así, pero lo que sí que no toleraba pues era cómo se había dirigido a mí y sobre todo teniendo en cuenta de que alrededor había un grupo de gente que estaban aprendiendo, que tienen esa gente como faros por los que guiarse y que el ejemplo que había dado no era el más adecuado. El hecho de decírselo y teniendo en cuenta pues, el perfil de persona que era, implicó pues que la cosa no parara ahí. Cuando por la noche volvió el profesor principal, en este caso mi profesor Vilaplana, pues le contó a su manera todo lo sucedido. Y Vilaplana, sin preguntármelo a mí, también le dijo, es decir, lo que él creía. ¿Vale? Después, evidentemente, el maestro se asesoró con otros profesores que también estaban en el mismo ensayo y como que se reafirmó, porque al final casi que me conoce mejor que yo, de que la forma con la que había actuado no era la correcta. Pero bueno, son al final este tipo de situaciones en las que uno, como comentaba antes, tiene que ser muy fuerte a nivel emocional, tener los nervios muy templados, respirar 2 veces, hacer esa tormenta de soluciones tremendísimamente rápida, intentar escoger siempre la menos drástica o menos violenta, porque hay gente alrededor, es decir, que se puede ver salpicada sin tener la necesidad de hacerlo. Y bueno, en ese momento creí lo oportuno, o lo bueno era hacer lo que hice y funcionó. En otros momentos también, te soy sincero, es decir, pecando un poco de mi experiencia, pues no, tuve la misma templanza, la misma serenidad y esa solución que quizás en ese momento vi y posiblemente pues sí que a lo mejor no actué de la forma tranquila y serena que tendría que haber actuado y eso me conllevó pues a que después pues sí que tuviera que realmente pues eh, mm, quedar con esas personas a nivel privado y demás, intentar solucionar. Pero casi siempre, es decir, que tuve así algún problema de estos embarazosos, lo solucioné en el momento o otras veces pues decidí pues dejar que se enfriaran esas situaciones tensas y a días pasados pues juntarme con los susodichos, hablarlo y casi siempre pues conseguí el hecho de solucionar, ¿no? Es decir, porque al final si uno quiere, eh, pues hablando creo que se solucionan las cosas, ¿no? Caray. Sí, al final yo también creo que el diálogo es casi la mejor opción ante cualquier conflicto. Por lo menos supongo que en cualquier trabajo, yo creo que no hay que llegar nunca a las manos, obviamente de manera figurada, lo digo. Vale, otra experiencia también, otro desafío que fuera particularmente difícil como director. ¿Y cómo superaste este desafío? Bueno, desafíos para mí, cualquier proyecto, es decir, sea pequeño, sea grande, es un desafío, ¿no? Sin ir más lejos, tú conoces muy bien la realidad aquí de Silleda. El proyecto de Silleda en sí fue un desafío, ¿no? Desde el principio, ¿no? Cuando llegué allá por el año 2006 y tenían la banda que tenían, la escuela de música que tenían, creo que eran así como 36 alumnos matriculados, ¿no? Hoy en día son más de 200. La banda tenía el nivel que tenía, que no era un nivel malo, era un nivel bueno, pero que no tiene nada que ver con el nivel que tiene hoy en día, ¿no? Pero así como desafíos, me imagino que como lo tuvieron otros colegas de profesión y ya no de profesión, pues la situación de la pandemia que tuvimos hace unos años, ¿no? Es decir, porque al final
yo estoy liderando un trabajo que se hace en equipo, ¿no? Y que precisa de ese contacto físico para poder llevarlo a cabo. Los músicos, para hacer música en conjunto tenemos que estar juntos, ¿no? Y la situación en sí no nos lo dejaba o no nos lo permitía hacer. Pero bueno, también yo siempre intento ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como hace mucha gente de esta cancerígena que va por las calles, y buscar el lado positivo a todo. Y esta época, pues la verdad es que tuvo momentos muy bonitos, ¿no? Es decir, porque nos hizo ver, sobre todo a nivel Silleda, que era en ese momento donde más integrado estaba, que podíamos seguir haciendo cosas juntos, más allá de que no era lo más convencional, ¿no? Y de que quizás nos teníamos que esforzar mucho más de lo que ya nos esforzamos, ¿no? Y llevamos a cabo pues, proyectos muy bonitos, ¿no? Haciendo desde casa música en conjunto, con la ayuda pues, de ciertos compañeros que controlaban mucho el tema de equipos de grabación, edición y demás, y presentamos un proyecto ahí que fuimos realizando quincenalmente, ¿no? Es decir, cada 15 días pues grabábamos una pieza musical, cada uno desde su casa, después la uníamos y la verdad es que fue muy bonito. Después cuando empezaron a dejarnos juntar con todas las hiperrestricciones que teníamos, pues bueno, pues no nos podíamos juntar toda la gente, ¿no? Pero pues ideamos unos ciclos de música de cámara, de pequeñitas formaciones, de esa gran formación, ¿no? Que es la banda de Silleda y fue también tremendísimamente productivo a todos los niveles. La banda a nivel musical con este proyecto pues yo creo que creció mucho, ¿no? Porque mucha gente hizo algo que no había hecho antes. Toda la gente que está estudiando en los conservatorios hace música de cámara, pero el panadero, el fontanero y el policía, es decir, posiblemente no lo habían hecho nunca, ¿no? Es decir, fue una forma diferente de hacer música con compañeros, ¿no? Y después también, pues a nivel administrativo, fue una época muy difícil, ¿no? Es decir, más allá de que aquí tuvimos la suerte y el respaldo del ayuntamiento en todo momento, ¿no? Pero estas agrupaciones amateurs beben mucho de todo el trabajo que hacen durante el verano, fiestas populares, para recaudar fondos con vistas a poder hacer proyectos artísticos interesantes durante la temporada de conciertos y fue muy difícil, ¿no? De todas maneras, ya te digo que aquí fue una sorpresa el ver cómo respondió la gente a todo ese trabajo que se coordinó cada uno desde su casa, mm, empezando por la escuela de música, que nunca paró, ni el primer día, es decir, aquí siempre se continuó dando clase, ni la banda de música, es decir, que siempre estuvimos haciendo cosas, es decir, desde el tercer día que estuvimos encerrados cada uno en nuestra casa, la mente empezó a dar vueltas y al final encontramos una vía de escape con este primer proyecto de vídeos, después con el de música de cámara y demás, y siempre estuvimos trabajando. O sea que en ese aspecto le dimos un puñetazo a la pandemia bastante grande y le metimos así como un 5-0. Es verdad. La verdad que me estaba ahora recordando todo. Fue una etapa difícil, pero bonita a la vez, ¿eh? O sea, esos proyectos estuvieron súper bien. Vale, vamos con unas preguntas para ayudar a los espectadores de esta entrevista, que es la primera entrevista que hago en mi vida, ya que me voy a sincerar un poco. Desde tu perspectiva como director, ¿cómo crees que esas lecciones que tú has aprendido en el mundo de la música pueden influir en el liderazgo en otros ámbitos profesionales? Pues creo que de una forma directa pero aplastante. De hecho, tengo muchos compañeros, amigos incluso, que hoy en día no se dedican profesionalmente a la música. Estoy hablando de ingenieros agrónomos, ingenieros aeronáuticos, arquitectos, gente que estudió administración y dirección de empresas, profesores y demás.
que todos ellos ponen que pertenecieron a una banda de música y que estudiaron música más allá de que hoy en día se dediquen a vender patatas o a pintar cuadros. Porque es que lo que se hace y se experimenta en una banda de música difícilmente, es decir, se experimenta en otras cosas, es decir, que normalmente hacemos en nuestro tiempo libre, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues esa solidaridad, ese respeto, ese compromiso, esa Disciplina, autocrítica, eh, el hecho de disciplina iba a sentirse... ser. ¿eh? Disciplina también. Esa Sí, disciplina, pero enfocada desde el punto de vista positivo, como digo yo, ¿no? Es decir, sí. si estamos todos en silencio lo vamos a pasar mucho mejor. Si levantamos el brazo para decir algo también, si somos puntuales, también, si nos miramos los papeles cada uno en nuestra casa, también, porque eso que va a beneficiarnos en que los ensayos sean más divertidos, sean más dinámicos, precisemos de menos tiempo de trabajo para conseguir los objetivos, todos estemos con una sonrisa de oreja a oreja, cosa que es súper sana para el trabajo en equipo. Entonces, al final, yo creo que todo eso eh, es importantísimo, ¿no? Es decir, de hecho, yo llevo ahora aquí en Silleda 19 años, ¿no? Y ahora me hace mucha gracia, ¿no? Cuando me encuentro gente que hoy en día no tiene ningún tipo de vinculación con la escuela, con la banda de música, pero que te paran y notas en su mirada que te están muy agradecidos. Quizás a lo mejor no lo exteriorizan, ¿no? Es decir, porque al final puedes llegar a pensar si haces eso que estás haciendo de la pelota, ¿no? Y ya saben que a mí nunca me gustó que me hicieran la pelota ni me gusta hacerla, ¿no? Pero sí que notas esa mirada de complicidad, ¿no? De, joder, Rafa, ¿cómo te agradezco con el tiempo que me dijeras que me sentara bien? Que estuviera atento mientras estabas haciendo las explicaciones, que fuera puntual, que fuera respetuoso con los compañeros, que intentara mirar lo bueno de ellos y no lo malo. Al final, eso todo aporta, porque después cuando empiezas a trabajar en un equipo de gente, en una empresa X, y ven que respetas a los compañeros, que intentas ensalzar sus virtudes y no estar poniendo en entredicho siempre sus defectos, que eres puntual, que eres entregado, que estás comprometido con el proyecto, que eres honesto, organizado, son todo valores que para mí son esenciales en el trabajo. Y todo esto aquí se aprende desde pequeñito, desde que tienes 8 años, y acaba siendo algo que haces de forma totalmente inconsciente, ¿no? Cuando otros que no han pasado por este tipo de formaciones pues tienen que esforzarse mucho a ciertas edades, que todos sabemos que ya no aprendemos con la facilidad que aprendemos cuando tenemos pues 8, 9, 10, 11, 12 años, que somos auténticas esponjas. Vale, pues para terminar, Rafa, una recomendación para la comunidad. ¿Qué consejos prácticos puedes ofrecer a los espectadores que buscan mejorar sus habilidades de liderazgo y trabajo en equipo en sus propias carreras? Bueno, pues yo creo que al final hemos estado hablando un poco todo este espacio de tiempo que llevamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo sobre todo incidiría mucho en esos valores que a donde nos lleva la sociedad están quedando un poquito de lado, ¿no? Valores que antiguamente se premiaban y mucho y que hoy quizás pues, por esa forma de vivir que yo pienso que nos obligan más que queremos, ¿vale? Es decir, falta de contacto, un poco antisocial, muy apartada de la gente con la que tenemos que estar, ¿no? Pues hace que no se conreen o no se trabajen de la forma que se tendrían que trabajar, ¿no? Entonces, pues sobre todo les aconsejaría eso, creo que lo he dicho 3 o 4 veces, que sean muy honestos, que sean ellos mismos, que intenten eso, cuando están trabajando, sacar a luz todas sus mejores cosas
y esconder aquellas que no son tan buenas para que sobre todo no salpiquen al grupo, pero que después cuando vayan a casa, esas cosas que no son tan buenas, las saquen a la luz para convertirlas en buenas, ¿no? Que quieran y amen mucho y mimen aquello que hacen, ¿no? Que intenten ser muy comunicativos, transmitirle a la gente, independiente de la posición jerárquica que estén dentro de la empresa o del grupo, es decir, ese compromiso por lo que están haciendo. Y sobre todo, y como digo, hoy en día los chavales, ser organizado ya es un paso importantísimo a la hora de conseguir tus objetivos. Y que nunca permitan que nadie les corte, sobre todo, esas alas creativas o de emprendedor que puedan tener. Aún existen ciertas personas, para mí un poco amargadas, es decir, con la vida que tienen, que no dejan volar, es decir, cuando realmente se tiene que dejar volar, pues a un miembro del equipo, ¿no? Y eso al final, pues tenemos que detectarlo desde nuestra posición y ser muy tajantes, ¿no? Todos tenemos que hacer camino y tenemos que explotar al máximo pues toda esa motivación y energía que tenemos para conseguir los objetivos que nos propongamos. Y poquito más, bueno, o mucho más, pero podríamos estar hasta mañana, ¿no? Es decir, porque al Sí. final es un tema tan grande, ¿no? Al final es como la vida propia, ¿no? Yo enfoco, bueno, de hecho, mi vida es el trabajo y mi trabajo es mi vida, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Es decir, una cosa sin la otra no tendría sentido de ser. Es decir, a mí me gusta la vida fuera del trabajo que tengo, pero creo que no sería tan apasionante si no tuviera el trabajo que tengo. Y me gusta el trabajo que tengo, pero no sería tan apasionante si fuera del trabajo no tuviera la vida que tengo, ¿no? Es decir, entonces, al final se trata de buscar, más allá de que no es fácil, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio que te permita pues, seguir haciendo camino en estas dos cosas que tienen que ir cogidas de la mano. Bueno, pues ya vamos a cerrar la entrevista. Así un poco como resumen, pues eso, hemos tenido el privilegio de explorar los principios fundamentales del liderazgo a través de la perspectiva de un director musical, bueno, en este caso de Rafa Agulló. Y bueno, hemos hablado de la comunicación efectiva, de la capacidad para inspirar, para motivar, eh, y hemos aprendido, yo creo que lecciones bastante valiosas sobre el liderazgo en un entorno pues creativo y colaborativo como es una agrupación musical. Hemos hablado, que no lo concretamos, pero Rafa habla de valores. Hoy en día se le considera, para que lo sepa Rafa, soft skills, que son las habilidades blandas. Quiero decir, que es que justo tú estabas hablando de todo eso y yo estaba recordando que hace apenas 2 semanas que estuve en casa y que hacía una publicación hablando sobre eso, sobre lo que importante que era para mí haber formado parte de una banda desde que era pequeña, porque gracias a haber formado parte de una banda desde que era pequeña o de haber estudiado música, había ganado ciertas habilidades que otra gente tiene que desarrollar cuando es mayor. Entonces me venía así a la cabeza todo eso. Y nada, ¿con qué me quedo de esta entrevista? Que para mí es muy importante, es decir, por cómo soy, y es que cada uno de nosotros tiene el potencial de liderar con excelencia. Esa palabra que es mi palabra de la semana, la excelencia. Cada uno en su contexto, en su situación, y sobre todo a través del compromiso, de la disciplina positiva, de la dedicación y de la pasión, podemos alcanzar el éxito. Entonces, nada, pues quería darte las gracias por dedicarnos tu tiempo, tus conocimientos, tus experiencias, porque realmente yo, bueno, para mí sin duda ha sido un honor y un privilegio haber aprendido de ti ahora y durante estos 19 años de atrás también. Ya te comentaba que
para mí eres una inspiración. Es más, en una publicación que va a salir antes que esta entrevista, lo vuelvo a comentar, porque te entrevisto a ti y no a otra persona. Y yo creo que realmente esta entrevista sí puede inspirar a mucha gente a buscar un liderazgo excepcional. O sea, que sí puede motivar o inspirar a la gente porque al final yo me mantengo en que se centra mucho hoy en día, sobre todo ahora que me he metido, que si el LinkedIn, que los negocios, la empresa, y uno se olvida de que hay otros ámbitos en la vida en los que uno puede realmente llegar a ser un líder y a aportar los valores que tiene un líder en el día a día. O sea, no solo es el líder, es el jefe, o no, el líder es cualquier persona. Y si tú tienes que demostrar esas habilidades o esas capacidades en tu día a día, yo creo. Entonces, nada, así un poco como resumen, yo me quedo de verdad muy contenta, me ha hecho muchísima ilusión. Nunca pensé que me metería en el mundo de las entrevistas, pero es que como ahora escucho muchas, pues me he motivado yo también para hacer entrevistas y tenía claro quién era la primera entrevista. Así que nada, pues muchas gracias, Rafa, y hasta la próxima. Nos vemos pronto, espero, ya veremos cuándo nos vemos, pero espero que pronto. Bueno, muchas gracias a ti, Ana. Un placer compartir este ratito hablando de aquello que me apasiona tanto, que es mi trabajo. Y nada, pues si ha servido para que toda esta gente pues crea un poco más en que se puede hacer camino, sobre todo plantando ciertas semillitas que yo creo que son esenciales, pues bienvenido sea y que tengas mucha suerte con tus próximas entrevistas.